¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de todos y cada uno de aquellos que creen en Jesucristo como el único Salvador? ¿Qué hace? Quiero rogarle que tome su Biblia, la abra en Hechos, capítulo 10. Vamos a hacer lectura en la palabra de Dios a partir del verso 44. Hechos 10, verso 44. Y estaremos leyendo hasta el capítulo 11, verso 18. Hechos 10, verso 44, hasta el verso 18 del capítulo 11. ¿Estamos ahí? Leemos de la palabra de Dios. Estamos en Hechos 10, verso 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Capítulo 11, verso 1. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes en Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraban caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú
y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar la obra de Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Tenemos muchas lecciones para cada uno de nosotros en esta porción de la palabra de Dios. ¿Cuántas lecciones? Son muchas. Entre muchas de las lecciones que tenemos delante de nosotros, tenemos la lección sobre la presencia, evidencia y obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Escuche bien, tenemos la lección sobre la presencia, la evidencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Se hace necesario entonces hablar de esto para que así entendamos, diga conmigo, entendamos la vida cristiana y cómo es que Dios continúa escribiendo su historia. ¿La historia de quién? De Dios. No es la historia sobre nosotros los creyentes, no es la historia sobre la raza humana, es la historia de Dios. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Evidencias de que el Espíritu Santo mora en nosotros los creyentes. Evidencias de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros los creyentes. En el momento en que somos traídos por el Espíritu Santo a la fe de Cristo, ese mismo Espíritu Santo viene a morar en nosotros los creyentes. ¿Quién viene a morar en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién viene a morar en nosotros? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien da evidencia de su presencia en nosotros. El Espíritu Santo, mis amados hermanos y hermanas, no va a pasar desapercibido en nuestras vidas. Él se va a hacer notar. Dígale que está al lado suyo, Él se hace notar. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo mora en mí? ¿Cómo es que usted y yo podemos estar seguros de que el Espíritu Santo ha hecho de cada uno de nosotros su residencia fija? Usted y yo podemos estar seguros de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros porque Él dará muestra de ello. Él dará evidencia de su presencia en nuestra vida. Voy a hacer mención de algunas evidencias de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de aquellos que hemos creído en Jesucristo como el Salvador. La primera evidencia de la cual estaremos haciendo mención es el don de alabar al Señor, el don o el regalo de alabar al Señor cuando comunicamos el Evangelio. Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. La segunda evidencia o muestra de que el Espíritu Santo mora en usted es que Él le va a guiar. Dígale al que está al lado suyo, Él te va a guiar.
La segunda evidencia de que usted es morada del Espíritu Santo de Dios es que Él le va a guiar a compartir el Evangelio con todos. La tercera y última evidencia de que el Espíritu Santo mora en usted es que el Espíritu Santo le guía, diga conmigo, me guía, al arrepentimiento. Y no solamente nos guía al arrepentimiento, sino que nos guía a vivir una vida plena. Leamos Hechos capítulo 10, versículos 45 y 46. Síganme en la lectura. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados. ¿Cómo quedaron? Asombrados. Al ver de que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. La primera evidencia, mis amados hermanos y hermanas, de la presencia del Espíritu Santo en el creyente es el don o el regalo de alabar al Señor cuando comunicamos el Evangelio. Esa es la primera evidencia. La primera evidencia de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros es el don o el regalo de alabar a Dios, al Señor, cuando comunicamos el Evangelio. Los creyentes judíos que acompañaron a Pedro a casa de Cornelio fueron testigos de cómo estos nuevos creyentes gentiles, no judíos, recibieron el don de lenguas, o mejor dicho, el don de idiomas. ¿Qué clase de don? El don de idiomas. Para que ellos pudiesen de esa manera romper las barreras del idioma. Fíjense bien, una de las obras del Espíritu Santo es que Él rompe toda barrera. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él rompe toda barrera. Y en esta ocasión era necesario que estos nuevos creyentes rompiesen la barrera del idioma. Y el Espíritu Santo les da a cada uno de ellos la capacidad de poder hablar en otros idiomas conocidos para que ellos pudiesen de esa manera glorificar al Señor, para que ellos pudiesen de esa manera dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Si hay algo que usted y yo debemos de tener muy presentes, aunque solamente hablemos un idioma, 2 idiomas o hasta 3 idiomas, es que de todas maneras el Espíritu Santo se encarga de romper las barreras culturales. Creo que ese es un gran regalo que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Hacer a un lado nuestro estatus social, hacer a un lado nuestro origen de procedencia, para de esa manera convivir juntos como la iglesia de Cristo. Quiero que notemos que nosotros, diga conmigo nosotros hemos recibido el don de alabar al Señor al comunicar el mensaje del Evangelio. El deseo de comunicar el Evangelio es evidencia. Tome nota de esto si está tomando notas. El deseo de comunicar el Evangelio es evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está permanentemente en nosotros los creyentes. Tengamos presente que cada vez que contamos a otros sobre la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, estamos alabando a Dios. Pongamos nuestra mirada en este momento en Hechos capítulo 11, verso 12. Leamos.
el Espíritu Santo. Diga conmigo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. La segunda evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros los creyentes es que el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo nos guía, diga conmigo, nos guía. Dígale al que está al lado suyo, nos guía para compartir el Evangelio con todos, no con algunos, con todos. ¿Habla el Espíritu Santo a los creyentes hoy? Claro que el Espíritu Santo habla a los creyentes hoy. El Espíritu Santo le habla a usted, mi amado hermano y hermana. Los oigo. Lo hace a través de la lectura de la palabra de Dios. Quiero rogarles, quiero suplicarles, lean la palabra de Dios. El Espíritu Santo traerá a nuestra mente en algún momento el nombre, el rostro de una persona, no para que sintamos lástima de él o de ella, sino más bien para que oremos por esa persona, para que llamemos a esa persona, para que compartamos de la palabra de Dios con esa persona. Seamos obedientes, como lo fue Simón Pedro al ir a casa de Cornelio. Ahora, leamos y prestemos atención a Hechos capítulo 11, versículo 18. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse. Interesante. Me llama la atención lo que leemos allá en el versículo 47. ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido al Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Y leemos en el capítulo 11 que los judíos creyentes, diga conmigo creyentes, comenzaron a criticar las acciones de Pedro por haber entrado en casa de un gentil. ¿Por qué lo criticaban? Por entrar en casa de un gentil. Esa es la situación de la iglesia hoy. Ya eso debería de haber cambiado. Pero lo continuamos no solamente viendo, lo continuamos escuchando. ¿Qué continuamos haciendo? Escuchando. Creyentes que se critican y se señalan unos a otros por su manera de hacer las cosas. Es un dato muy interesante. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. La tercera evidencia de la presencia del Espíritu Santo en el creyente es que el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento y a vivir una vida plena. El Espíritu Santo nos guía, diga conmigo, nos guía. Dígale al que está al lado suyo, nos guía al arrepentimiento y a vivir una vida plena. El Espíritu Santo guía al incrédulo al arrepentimiento de pecados para la salvación a través de la fe en Jesucristo. Es el mismo Espíritu Santo quien guía al creyente, a usted y a mí, al arrepentimiento de pecado para la restauración de nuestra comunión con Dios a través
del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo no solamente nos lleva a arrepentirnos de nuestro pecado, el Espíritu Santo no solamente nos ayuda a rectificar nuestro pecado, el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida plena en Cristo. ¿Los oigo? La vida plena se vive en comunión con Dios. ¿Cómo se vive la vida plena? En comunión con Dios. Una vida con significado, con rumbo hacia la cruz. Es en ella que usted y yo, como creyentes en Cristo, morimos a nosotros mismos, a nuestros deseos carnales, para darle prioridad a la voluntad de Dios y no a la nuestra, quien desea que vivamos para Él. ¿Los oigo? La vida plena se vive en comunión con la familia de la fe en nuestra iglesia local. Compartes con tus hermanos las dichas y las desdichas. Compartes con tus hermanos lo que Dios está haciendo en tu vida. Estas evidencias, no una, todas las mencionadas, son la obra del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros los creyentes. ¿Los oigo? ¿Los oigo? Como creyentes en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios nos da. Esto no es asunto de que nos dará, ya nos los ha dado. Como creyentes en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios nos da el deseo de alabar al Señor comunicando el Evangelio de Cristo con otros. Nos da de su guía, su dirección, para que de esa manera compartamos el Evangelio con todos. También su Espíritu Santo nos da su guía, nos da de su dirección para que nos arrepintamos de nuestros pecados y así vivamos una vida plena. ¿Los oigo? Puede ser que en este momento usted necesite arrepentimiento. Puede ser que en este momento usted necesite arrepentirse de algún pecado como creyente en Jesucristo, para de esa manera restaurar su comunión con Dios. Como también puede ser posible que usted necesite arrepentirse de sus pecados para salvación y venir a Dios a través y únicamente a través de la fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, para así recibir vida eterna. Es importante que entendamos la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros los creyentes. El Espíritu Santo vino a nosotros en el momento en que creímos, como leímos que lo dijo Simón Pedro. En ese momento recibimos de sus abundantes dones. ¿Los oigo? Y los recibimos para que de esa manera vivamos una vida abundante en Cristo. Eso quiere decir una vida diferente, no como incrédulos, sino como crédulos en Cristo. Quiero en este momento invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados, oramos juntos.